Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando ustedes puedan ver esta clase en modo asincrónico. Bueno, hablando de asincrónico obviamente, vamos a llevar adelante los 3 encuentros virtuales de esta manera. ¿Sí? No nos vamos a conectar en vivo para no hacer engorroso esta cuestión, porque algunas cursan en la hora anterior o en la hora posterior. Entonces las 3 clases asincrónicas yo voy a subirlas grabadas semana a semana, junto con obviamente la bibliografía, y después en el encuentro presencial haremos un análisis de lo leído, de lo visto y de lo que sigue también. El tema de las consultas, obviamente no es necesario que las hagan en el horario de la materia, las pueden hacer en cualquier momento, obviamente no es que quizás pueda responder enseguida, pero la respuesta va a estar, y quizás también esa respuesta sea cuando nos encontremos en forma presencial, lo explicamos, porque a veces eh, eh, hacer una redacción sobre una explicación termina siendo más engorroso. Entonces, o lo grabo para la clase siguiente, cuando grabo la clase, o si no, lo explicamos en el aula. Bueno, en lo que tiene que ver con el comienzo, les doy obviamente la bienvenida de esta manera asincrónica a Historia Social General. Vamos a tratar de recorrer lo que pasó en el mundo en los últimos como 200 años en un año. ¿Sí? Digamos que va a ser bastante intenso. El año que viene, cuando hagan historia sociopolítica, piensen que hay que ver más de 500 años en un año. Así que bueno, igual es interesante. Como digo siempre, esto es para complementar el conocimiento que ustedes tienen y no para buscar la excelencia en que sean profesores de historia, porque no es ese el objetivo. En esta primera clase de lo que vamos a hablar es justamente del comienzo del programa, que arranca con lo que son las dos revoluciones o la doble revolución, como dicen algunos autores. El que parte de esta idea es Eric Hobsbawm. Después obviamente ese concepto es tomado por muchísimos autores y autoras que analizan esta etapa, y creo que acá es el punto de quiebre. Ver esta revolución industrial, primera etapa, que se da en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, en forma coyuntural con la revolución que se da en Francia en 1789, la famosa Revolución Francesa. Por eso vamos a hablar de doble revolución. Una revolución económica e industrial que se da en Inglaterra y una revolución política que se da en Francia. Esto va a dar lugar al desarrollo de una nueva clase social, de un nuevo sector social, que algunos le dicen clase media y otros lo denominan como burguesía. Acá vamos a utilizar, para no confundirnos, justamente la idea y el concepto de burguesía. ¿Qué va a marcar esta etapa? Bueno, fue básicamente el desarrollo del capitalismo, ya en lo que podríamos decir primero como libre comercio, y después justamente vienen algunas teorías que van a mencionar que el capitalismo va a ir aliado al imperialismo, y que este imperialismo va a ser una fase del capitalismo. Por eso digamos que vamos a entrar en una segunda etapa, donde además se van a concentrar los monopolios. Vamos a entrar en lo que sería la segunda etapa de la revolución industrial. Lo que vamos a tener acá es entre 1780 más o menos y 1848 una etapa de consolidación o desarrollo del capitalismo y de la burguesía por un lado, la expansión del comercio, ¿sí? A lo que algunos autores denominan como prolongaciones ultramarinas en el caso de Francia y de Inglaterra, y se va a dar el surgimiento de nuevos conceptos y de nuevas ideas que van a estallar a mediados del siglo XIX, básicamente en 1848, donde vamos a ver lo que se llama las revoluciones burguesas. Eso se va a dar en Francia, se va a dar en Inglaterra y se va a dar en toda Europa. Eso va a dar origen a correr a la burguesía, o empezar a encontrar
el punto de enfrentar a la burguesía a través de lo que va a ser el movimiento obrero. El movimiento obrero empieza a organizarse a partir de lo que es la Asociación Internacional de los Trabajadores, o más conocida como Primera Internacional, en donde va a tener dos figuras sobresalientes que van a ser la de Carlos Marx y la de Mikhail Bakunin. ¿Sí? Ruso Bakunin, alemán Marx, quizás más conocido, que van a empezar a escribir tesis y miradas sobre el movimiento obrero, con diferencias, obviamente, porque uno planteaba que Marx tenía que haber una construcción de un Estado proletario. En el caso de Bakunin no, hablaba de la no existencia del Estado. Entonces, a lo que va a ser el desarrollo tecnológico e industrial, quizás lo más conocido de esta etapa, pasamos del taller a la fábrica y de la fábrica a la industria, la aparición ya para mediados del siglo XIX, sobre todo del ferrocarril, que va a cambiar eso, lo que tiene que ver con el comercio internacional, y además la perfección en lo que tiene que ver con la cuestión marina, sobre todo con la aparición, por ejemplo, de la cámara frigorífica, la industria química, la industria petrolera, muchas y variadas industrias que van a ir apareciendo y que van a marcar justamente el desarrollo a partir de mediados del siglo XIX de la segunda etapa de la revolución industrial. ¿Sí? O sea, el mundo empieza a cambiar, pero también hay que plantearse, así como hablábamos antes del movimiento obrero, qué va a pasar con estos sectores populares, con las clases populares. Porque muchos autores y autoras van a coincidir en que esto va a terminar siendo un problema para la sociedad mayoritaria, porque obviamente que la burguesía y las élites no se van a hacer problema por si falta comida o no falta comida o por las condiciones de trabajo. Bueno, esto es lo que empieza a surgir y a aparecer con mucha más fuerza en esta etapa, a partir de 1848 en adelante. La semana que viene vamos a avanzar un poco en lo que tiene que ver, como algunos denominaron, la paz armada, ¿sí? Ya hacia en la segunda mitad del siglo XIX, que nos va a dar lugar, bueno, a la gran explosión del mundo, que va a ser la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, lo que se denomina el periodo de entreguerras entre 1914 y 1945. Y dentro de este periodo una sucesión de hechos y de acontecimientos que van a marcar otros quiebres en la historia de la humanidad. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Por ahora la explicación tiene que ver con esto. Vayan leyendo la bibliografía, como les dije antes, las consultas las pueden ir realizando fuera del horario que tenemos, porque obviamente si no sería contradictorio con esto de la asincronía que planteamos. Así que las espero la semana que viene para la segunda clase virtual o asincrónica de Historia Social General. Buena semana, gracias.